Muy buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento, a todos los administradores de este panel, un panel internacional, un panel religioso, un panel espiritual, un panel que es una bendición para nosotros. Saludando a todos los miembros que componen este panel, y doy gracias a Dios para todos ustedes, para cada uno de ustedes. Gracias a Dios para todos los seguidores míos de Facebook, todos los simpatizantes de mi mensaje. Todos realmente que Dios ha dado oportunidad de escucharme, de verme, cada momento, cada rato que yo me encuentro frente a mi computadora o pues a mi pantalla, entonces de Facebook, de esta gran red social, es un monstruo. Hoy vamos a hablar acerca de siempre lo mismo. Incluso yo tenía que presentar también algo en inglés, porque estaba muy ocupado esta semana trabajando en mi residencia que se venció. Ok, entonces ya está casi resuelto. El problema está casi resuelto. Gracias a Dios. Bueno, vamos a venir con el inglés. Vamos a hablar de el rapto es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. El rapto es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. O podemos decir, la doctrina del rapto es una blasfemia es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. Vamos a entrar rápido para durar un poco más corto, ¿ok? Si Dios nos permite hacerlo. La doctrina del rapto. El rapto es una doctrina falsa, famosa. Es una doctrina falsa y famosa. A nivel mundial, que apareció en el planeta Tierra como en los años 1800 y pico. Por John Alvin Nelson. ¿Eh? Es decir, que esta doctrina, en su contenido, en su naturaleza, dice que Cristo va a venir, según ellos, está por venir ahora. La hora entonces que la mayoría de los protestantes están esperando a Cristo en cualquier momento. Es que el Cristo va a venir, va a coger su iglesia en un rapto, es decir, en una forma escondida. A tal punto cuando el esposo o la esposa se levante por la mañana y no vea a su esposo o a su esposa. Cuando el vecino se levantó por la mañana, entonces no vea a su primo, a su papá, o a su mamá, o a su hermana, o a su hermano, porque ya se habían ido a un rapto escondidamente. Esto realmente que todo el mundo está atrás de esto, esta creencia común, esta creencia popular. Y ahora mismo
hay amenaza contra las personas que predican, con los predicadores que predican contra el rapto. Es decir, que según los predicadores del rapto, si una persona no cree en el rapto, es un diabólico, es un satánico, es un impío, es un hombre, un falso profeta, un falso pastor, un falso doctor, un falso apóstol, un falso evangelista. Y están dispuestos a alejarse de este predicador. O entonces aún no saludarlo. Una persona ahora en este momento que no cree en el rapto, bueno, esta persona se convierte automáticamente en enemiga o enemigo de los que creen en el rapto, de los pentecostales, de los supuestos evangélicos y todos. Porque ellos hacen una cadena, un conjunto, una asamblea. Ellos hacen un territorio por ellos mismos, han creado un territorio por ellos mismos y también crearon un desierto para los que no creen en el rapto. Ellos quieren quitar entonces los beneficios sociales a los que no creen en el rapto. Ellos están poniendo condiciones. Si tú no crees en rapto, entonces tú no puedes pasar a ser parte de tal organización, de asociación de pastores, qué sé yo qué. Entonces ellos tratan de ponerte afuera, hasta de eliminar, de tratar de obstaculizar entonces tu vida social. Ya esto ya se están obligando a uno, imponiendo a uno entre la doctrina del rapto. Usted está obligado a aceptarla. Si no lo acepte, tú eres un falso, un satánico, un impío y todo. Para ellos, que todo el mundo ahora está esperando a Cristo, con una bendita frase que ellos, todo el mundo entonces endorsa o tienen a los que creen en el rapto. Cuando habla de todo el mundo, yo no estoy incluido. Porque los que tenían que tenerlo ya lo tienen. Esta palabra dice, Cristo viene ya. Bueno, está pegado en todos los tiempos, en todos los vidrios de muchos vehículos que yo veo en la calle, en las puertas de la gente, donde quiera, entonces en las esquinas, en los palos, en las paredes. Solamente entonces Cristo viene ya. Eso indica que entonces que el mundo pentecostal, el mundo protestante no está esperando a otra cosa sino a Cristo. Porque a Cristo que va a venir en un rapto escondidamente que nadie va a darse cuenta. Así estoy describiendo qué es el rapto. Estoy describiendo qué es el rapto. No creo que es lo que yo no estoy diciendo lo que yo creo. Al contrario, es lo que yo estoy en contra. Porque yo estoy aquí para explicar la cosa tal como es. Con versículo en la mano. Ahora, yo no tengo problema que ciertas o la mayoría creen entonces que un rapto, en que Cristo viene ya o que Cristo viene en cualquier momento. Pero la interrogación que tengo, la pregunta que tengo, para estos pastores, esos evangelistas, esos predicadores, esos apóstoles, estos profetas. Si saben que Cristo viene ya,
Si saben en cualquier momento a Cristo puede aparecer. Puede aparecer esta noche, puede aparecer mañana, puede aparecer entonces, estamos en el mismo, en ese momento, en segundo, en minuto. A menos que no entendamos, a menos que no entendamos lo que, no entiendan lo que están diciendo. A menos que no entiendan la palabra en cualquier momento. Déjame dar una pequeña ilustración antes de entrar en los versículos. Escuché a un pastor predicando en lo que ellos llaman una campaña. Diciendo, presionando psicológicamente a los feligreses o a los miembros. Acepten a Cristo esta noche. Acepten a Cristo esta noche, hermanos. O unos que están ahí en la asamblea, en la congregación, que están en el templo. Acepten a Cristo. Tal vez Cristo aparezca esta noche y les deje atrás. Porque viene el rapto en cualquier momento, entonces Cristo puede aparecer quizás esta noche o mañana, y entonces ahora mismo, entonces lleve su iglesia y le deje a ustedes atrás. Ahora era el tipo de predicación que el pastor estaba predicando, sembrando una serie de cosas psicológicas, entonces, bueno, forzando a ellos, imponiendo esta doctrina para que ellos, entonces, para que le metan, para meter temor en ellos, y para que vayan entonces a arrodillarse emocionalmente por el temor, porque Cristo va a venir esta noche. Señor, yo no quiero quedarme atrás. Ok. Después que el pastor terminó de predicar, entonces recibió una ofrenda en cantidad. Porque para los que van a venir, entonces es una ofrenda en cantidad. Mañana, por la mañana, en el otro día, yo vine cruzando entonces por unas calles cerca de mi casa. Pero entonces a un banco, que entonces con el parque central. ¿Qué pasa? Yo vi a la primera persona que vi parada en la puerta, porque todavía el banco no estaba abierto, era el pastor, entonces con un bultito en su mano. Bueno, yo quería satisfacer mi curiosidad intelectual para no dejar entonces Rosa en acusar a él falsamente. Yo me puse en la línea y yo entré también en el banco. Entonces el pastor, entonces yo no sé qué cantidad de dinero que él hizo hacer un depósito, pero mucho cuarto, mucho dinero. Ahora, entonces no lo pregunté yo, sino a mí mismo yo pregunté. Si el pastor sabía, si el pastor sabe que Cristo pueda venir en cualquier momento, está presionando a los que estaban presentes de aceptar a Cristo, al que Cristo puede venir esta noche en cada momento y las deje atrás. Y porque también el pastor no tiene la misma idea, la misma concepción, la misma creencia, la misma fe que le estaba entonces diciendo, presentando, manifestando anoche, que el Señor puede aparecer en el momento que está depositando ese dinero. Y entonces puede aparecer que quedarse con ese dinero, y el pastor para quemarse con el dinero, y entonces lleve su iglesia. Pero si tú sabes que Cristo en cualquier momento viene, ¿por qué está construyendo una casa de 2 pisos? Si sabes que en cualquier momento Cristo viene ya, porque tú vamos a un rapto, porque tú estás acumulando dinero en el banco. Si tú sabes ya, Cristo viene en cualquier momento, porque tú estás construyendo este templo que cuesta millones. Y sin embargo, hay pobres que no pueden comer dentro de este templo, que están pidiendo el limosna en francés, en inglés, en alemán.
Si sabe que cualquier momento Cristo viene ya, cualquier momento Cristo viene ya, ¿y por qué? Entonces tú estás manejando, buscando a comprar la jipeta más caro del país, o en el país. ¿Y por qué? Si lo que tú estás predicando, si tú vives lo que está predicando, pastor, si tú vives lo que tú estás predicando, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué esto? Tú estás presionando psicológicamente a ellos, a aquellos de venir a aceptar a Cristo para que no se quede atrás con el anticristo, porque Cristo viene entonces a levantar su iglesia un bendito rapto, escondidamente, tal vez puede ser esta noche, o mañana, o cualquier momento, y tú estás construyendo iglesia que cuesta $1,000,000. Tienen una jipeta de $60,000 americanos. Hasta $80,000 americanos es el último del año. O que sea el primero, el carro del año. ¿Y por qué tienes entonces tú mismo, tú tienes tanto dinero en el banco, sabiendo tú que Cristo viene ya? Sabiendo que entonces en cualquier momento entonces pueda acontecer el rapto. Entonces, esto indica que indica que lo que tú has dicho en el mensaje, tú no estás viviéndolo, tú no crees en el mensaje. Tú no crees en el mensaje que tú estás predicando. Sabiendo que Cristo viene a venir en cualquier momento. Ahora, si un pastor o si una persona anda a pie, no tiene una jipeta, porque esta persona está viviendo en pecado. Y sin embargo ellos dicen, Cristo viene ya. Hermano, busque a Cristo, hijo de Cristo hoy, porque Cristo viene ahora, porque cuando entonces podría acontecer el rapto. Como parece un grupo, parece eso es un de burladores, se están burlando. Y ellos quieren, entonces ellos quieren imponer aún esta doctrina. Y si tú no crees en esta doctrina, tú no crees en Cristo. Tú eres un maldito, tú eres un impío, tú eres un satánico. Yo tengo unos libros, yo escribí por la gracia de Dios, muchos libros. Entonces, cuando ellos vean mis libros, ellos dicen a las personas que creen en los libros, que creen en el contenido, en los mensajes que están en el libro. Pero eso es un libro de Wilder. Pero esos libros son peligrosos. Hermano, Wilder tiene una creencia rara. Tiene mucho cuidado con Wilder, porque Wilder es un falso profeta. Porque Wilder no cree, entonces ese maldito, entonces el rapto. Bueno, Wilder no cree en un rapto. Y por esto, yo soy falso. Y porque yo soy falso, no va a invitar. Y si todos tienen actividades, ellos mandan cartas a muchos pastores. Pero por esto, entonces, Wilder no habla en lengua. No le porque Wilder no habla en lengua, porque Wilder no cree entonces hablar en lengua. Yo creo en hablar en lengua. Pero yo creo creer en uno. Yo creo entonces existía hablar en lengua. Hablar en lengua era un don, según Pablo, un don que era una señal para los no creyentes. Oye, para los no creyentes. La lengua no es el hablar en lengua no es una señal para los creyentes, sino para los no creyentes. Yo soy creyente. Yo no necesito entonces hablar en lengua, porque yo soy creyente. Yo necesito escuchar hablar en lengua, porque entonces porque los judíos que eran incrédulos no creían en Cristo ni en el Espíritu Santo. Entonces el Señor usaba este don de hablar en lengua, este milagro, para hacer ellos creer. Ahora ellos de nuevo ya han creído en el Espíritu Santo, todavía no habían creído en Cristo. Y por eso Pedro les mandó de bautizarse solamente en el nombre de Cristo, para completar la salvación de ellos. Pero ellos creían en el Padre primero,
porque no creen en Cristo ni en Espíritu Santo. Y ahora, en el día de Pentecostés, en el día de los judíos, cuando se reunieron los judíos, Pentecostés era fiesta de independencia de los judíos, que ellos festejan todos los días desde el día que ellos salieron de Egipto. Paganos, gentiles, no tenían nada que ver con esta fiesta. Era la fiesta de ellos. Incluso que ellos estaban burlando, los pentecostales están burlando a los que estaban hablando en lengua. Entonces los pentecostales eran burladores. Burlaban de Pedro, burlaban burlaban a ellos, ¿eh? Burlaban de ellos, así. Pedro tenía que levantarse para defender su creencia, este milagro que está aconteciendo en medio de ellos. Dice los pentecostales diciendo a ellos, eran borrachos, eran como locos. Ahora, ellos salieron de pentecostal al cristianismo, del pentecostalismo al cristianismo. Eso eran los pentecostales que preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos, Señor, hermanos? Ahora ellos Pedro tenían que enviar a ellos a bautizarse en el nombre de Cristo para salir del pentecostalismo, del pentecostal al cristianismo, a Cristo. Ellos no saben nada de esto. Ellos entonces se llaman pentecostal, donde queda pentecostal, sin saber el origen del pentecostal, sin saber por qué el pentecostal. Entonces no es el día él no llegó a ser pentecostal después que bajó el Espíritu Santo. No, era pentecostal hace como, el pentecostal son 50 días después de la Pascua judía. Ellos salieron con esa fiesta de Egipto para entonces celebrar su independencia cada año. Pero los paganos, pues gentiles, no tienen derecho de irse de participar en esta fiesta, de la fiesta judía. Los judíos no tenían parte, entonces no tenían relación religiosa con los gentiles. Éramos impuros. ¿Saben eso hoy? No vas a volver entonces al rapto. El rapto, yo dije, es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. Vamos a leer un par de versículos. Porque ellos no viven lo que están predicando. Ellos tratan, verdad, de hacer un trabajo psicológico en la mente de la gente para llenarlo con temor, para que la gente vaya a arrodillarse y entonces para complacer a ellos, a los predicadores, pero sin realmente ser llamado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Señor. Hay personas que están fingiendo, haciendo como ya han recibido, y es una mentira. Es para complacer entonces al evangelista, para complacer a otros que están ahí. Vamos a leer. Ellos usan Primera de Tesalonicenses capítulo 4 para decir que aquí en este versículo aconteció o acontecerá, o entonces el rapto. Vamos a leerlo, vamos a hablar, vamos a estudiar, vamos a analizar, hacer un diagnóstico bíblico en este capítulo. A ver que si en algún momento Pablo había mencionado una fecha de levantamiento, una fecha. Eso no tiene nada que ver con cultura, con raza. Tú no tienes que hablar español en el acento local, porque los acentos siempre son diferentes. Hay acentos regionales. La gente del sur no tiene el mismo acento de la gente del norte.
pero de la misma cultura, del mismo país. Yo no tengo que preocuparme por el acento que yo tengo. Tú no tienes que preocuparte por el acento que tú tienes en inglés, siendo hispano, o siendo haitiano, o siendo italiano. No, los acentos existen desde el tiempo, desde el tiempo de la antigüedad. Acusaron a Pedro por su acento cuando arrestaron a Cristo. Pero la gramática es universal. Ya me repetir eso. La gramática es universal. La matemática es universal. Ellos no tienen nada que ver con esto, con que entonces que tú eres blanco, tú eres rubia, qué sé yo, que no. Ahí la gramática no tiene límite, no tiene frontera cultural. No tiene frontera racial la gramática. Tú puedes ser un hombre muy elocuente en hablar el idioma, pero no puedes escribirlo. No puede entonces construir sus frases gramaticales entonces bien. Sin embargo, tú lo hablas bien. La gramática es universal. Vamos entonces a hacer un diagnóstico bíblico. Vamos a hacer unos estudios para ver entonces si en algún momento Pablo había mencionado la fecha o cuándo va a ser el levantamiento, que los pentecostales, entonces los supuestos evangélicos están diciendo que entonces Cristo viene ya, entonces viene un rapto, la iglesia va escondidamente en secreto. Cristo viene como a robar su iglesia, su propia iglesia. Este tipo de blasfemia que ellos están sembrando en el territorio mundial. Vamos a hacer lectura de un libro que yo preparé y vamos a compartir una parte con ustedes de este libro. Vamos a leer eso. Leerlo y compartirlo con ustedes, ¿right? Pregunta. Los predicadores del rapto usan este capítulo, que es primera de Tesalonicenses capítulo 4, para afirmar la existencia del rapto, y según ellos, de este capítulo aconteció o acontecerá el rapto de la iglesia. ¿Es verdad? El rapto, la respuesta es la siguiente: el rapto no es bíblico, sobre todo no es del Nuevo Testamento, es decir, que no es de Cristo, sino del anticristo mismo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, hermanos. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo nunca se refiere al arrebatamiento de la iglesia o el cuerpo de Cristo como un evento secreto o escondido. Y Pablo tampoco ha dado una fecha exacta ni aproximada del arrebatamiento de la iglesia de Cristo en este capítulo. En ningún momento. Léelo bien, porque ustedes entonces, aunque cualquier persona de la Roma que no es del pueblo puede entender este capítulo, entonces si el Señor le dé la capacidad, le dé entonces capacidad para eso. Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Porque hay que hacerlo ahora entonces con más escritura. Gramática. En este capítulo,
el apóstol usa solamente el adverbio de manera, que es, adverbio de manera, que es como. Él no ha hecho, escúchame, él no ha hecho mención del adverbio de tiempo. ¿Ok? Él no ha hecho mención del adverbio de tiempo, que es cuando. En ningún sitio de este versículo hay dos adverbios: adverbio de manera y adverbio de tiempo. Pero hay que entender eso, porque la Biblia, entonces, aunque la ideología es espiritual, pero la letra es natural. La ideología, la creencia, la fe es espiritual, pero las letras son naturales, que nosotros usamos en las escuelas, en las clases, en los libros. Cuando tú lees el contenido de este capítulo, Pablo no usa el adverbio de tiempo, que es cuando. Hay otro también, otros adverbios. Entonces, no solamente de cuando, de tiempo hay muchos. Entonces, también adverbio de manera. Uno de ellos es cómo. Es decir, en ese sentido que Pablo habla, ¿verdad?, de cómo será la venida del Señor. No dice cuándo va a ser la venida, sino cómo será la venida del Señor. Que ellos, los pentecostales, están diciendo: oh, ya viene Cristo, el Cristo viene ya, Cristo viene ya. Entonces todo el mundo, hasta ellos te están dando fecha, poniendo a la gente loca. Y encima de ellos se están acumulando dinero en el banco. Vamos a seguir. ¿Cómo se pone ahí? Entonces vamos a seguir diciendo ahí. Y ahora tenemos que escuchar bien esto, hermanos. Tenemos que una nota para enviar una nota ahí. Un segundo. Un segundo. Dale. Entonces, la basura también, la basura. En otras palabras, Joel, en otras palabras, el apóstol habla de cómo será el arrebatamiento o levantamiento de la iglesia. Él no ha dicho cuándo o en qué fecha será el arrebatamiento de la iglesia. En ninguna manera, en ningún sentido, en ningún momento. Señores, realmente hay una ignorancia enorme, superlativa. Una ignorancia superlativa. Ni hasta las personas, hasta las más estudiosas, ya están bajo, ¿verdad?, están bajo, ¿verdad?, de este yugo, entonces, están también en este abismo de confusión, de ignorancia. Entonces vamos a seguir entonces haciendo diagnóstico, entonces analizando bien el capítulo. A ver, en sí Pablo había mencionado en un momento el adverbio de tiempo. Pablo está hablando cómo será el arrebatamiento u el levantamiento de la iglesia. Él no ha dicho cuándo u en qué
fecha será el arrebatamiento de la iglesia. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Leyendo. El adverbio como quiere decir, quiere en qué manera, como quiere decir en qué manera, quiere decir absolutamente, quiere decir en qué manera, de qué manera, en qué forma, de qué forma va a acontecer el evento o va a venir el presidente a mi pueblo. Es el adverbio de manera. ¿Cómo vendrá el presidente a mi pueblo? Entonces, ¿cómo viajará el presidente entonces a otro país? ¿Cómo vendrá él? ¿Cómo viene él? ¿En barco? ¿En avión? ¿En vehículo? ¿A pie? ¿En caballo? ¿Cómo viene? ¿Cómo será? ¿Cómo será el adverbio de manera? ¿Cómo será? Nada de cuándo hay. Nada de tiempo ahí. Vamos a leerlo porque gracias a Dios el Señor nos ha dado ese sentido pequeño, muy mucho, ¿no? Ese sentido gramatical, en una forma natural para entender esto. Eso no tiene componente. Ahora, tiene que estar, entonces Cristo tiene que revelártelo, abrirte la mente. Porque los que no entienden esto son catedráticos, son personas, son monstruos en gramática. Vamos a seguir analizándolo. Y el adverbio cuando anda con fecha, día, mes, año, hasta la hora. El adverbio cuando anda con el adverbio de tiempo, o el adverbio de tiempo, que es también que usamos cuando, anda con fecha, día, mes, año, hasta la hora, minuto, segundo, todo está incluido ahí. Vamos a seguir. Entonces vamos a ver que no hay. Pablo en ningún momento había mencionado el adverbio de tiempo ahí. Para que los simpatizantes, los creyentes en el rapto se justificaran, pudiesen justificarse, o pudiesen justificar hoy. Pudiesen justificarse hoy. Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Lectura. Por lo cual os decimos, este es el versículo, el primero de Tesalonicenses capítulo 4, y el 15 para arriba. Lectura. Por lo cual os decimos, Pablo hablando, esto en palabra del Señor. 2 puntos. ¿Vio? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, oye bien, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Punto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahora yo no veo el adverbio de tiempo ahí. Hasta ahora cualquier muchacho de la loma cualquier muchacho del pueblo no entonces puede entender eso ahí. Cualquier muchacho de Kildagaden, como se llama, entonces, bueno, puede entender eso aquí.
Hasta ahora que no veo el adverbio de tiempo aquí. Pablo está diciendo en qué manera, cómo va a ser, cómo dice, por el sentir que está diciendo cómo va a ser, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de cómo va a ser. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es como se va a hacerlo. Está hablando del adverbio de manera. Ahí no hay componente, ahí no hay. Tú no tienes que ir a la universidad para entender eso. Tú no tienes que ir a la escuela para entender esto. Vamos a seguir. Pablo sigue hablando del mismo adverbio de manera. Luego nosotros los que vivimos, los domingos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aquí Pablo no está usando el adverbio de manera, no dice que los arrebatados van a estar divididos en dos grupos. Sin embargo, los pentecostales, los de rapto, dicen que los que están andando bien delante del Señor, van primero en el rapto. Los que andaban mal van a quedarse en la gran tribulación del anticristo. Para que ellos para que den su vida, su carne, su cosa. Entonces en el día de la gran tribulación, en los días de la gran tribulación, para que ellos puedan ser salvos. Oye bien, ellos dicen que entonces Cristo va a tener dos arrebatamientos. Uno para los que fueron en el rapto, primero, y luego para los que se quedarán, que van a quedarse en el rapto, en la gran tribulación por andar mal delante de Dios, por andar en pecado. Aquí Pablo me está diciendo no. Todos nosotros tenemos que arrebatar juntos. Luego nosotros los que vivimos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, Pablo, Santiago, qué sé yo qué, Pedro y Évori, Síntiche y los hermanos anteriores de nosotros van a resucitar primero. Entonces una resurrección que va a ser tan rápido. Cerrar el ojo y abrirlo. Cerrarlo, entonces resucitarlo en ellos. Cuando lo abren, entonces nosotros transformados. Y luego, entonces, volver a cerrarlo, ya estamos arriba. Entonces, luego nosotros después de ellos, entonces resucitar, no di que van allá al cielo antes de nosotros, como los pastores, los evangelistas están sembrando esta falsa doctrina en las calles. Y sin embargo, ellos dicen que yo soy el falso profeta. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces, cuando habla de quedar, es de quedar. Entonces, en ese sentido, éramos 1000, un ejemplo. Éramos 1000, un ejemplo. Entonces mataron 600. O sea que no nos quedamos, se quedan 400. Y porque Pablo dice, los que hayamos quedado, del conjunto, de la multitud de los creyentes, los que fueron maltratados y matados, y entonces por los agentes del anticristo, de la gran tribulación, que van a matar a nosotros, otra parte va a quedarse viva hasta que Cristo regrese. Porque todos nosotros no moriremos, dice Pablo.
Pero dice entonces, pero nosotros no vamos a ser divididos en dos grupos para arrebatar, esto en el día del arrebatamiento. No. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, no separadamente, no separados, eso también, no separados, sino juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él. Con el Señor, ahí todavía no he visto el adverbio de tiempo, sino de manera. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? ¿Cómo va a ser el levantamiento? ¿Cómo va a ser con el proceso, el procedimiento, los procesos? 1, 2, 3, hablo de primero y luego, primero y luego, primero y luego, primero y después. Entonces, así que ese se llama ¿cómo será? No cuándo será. Vamos a seguir escudriñando. Aquí, cualquier analfabeto en Cristo puede o pueda entender esto. Esto no tiene componente. Esto no es componente. Y este adverbio no tiene limitación cultural o racial. Este adverbio no tiene que ver con color. La gramática no tiene una frontera cultural. Espiritualmente, los predicadores de rapto no tienen culpa, sino están cumpliendo con su destino. Eso yo lo sé. Voy a seguir hablando. Naturalmente, como profesionales, como teólogos, naturalmente hablando, no espiritualmente, ¿ok? Como cultos, es una vergüenza de parte de ellos que no pueden hacer diferencias entre estos dos adverbios de tiempo y de manera, cuándo y cómo. Eso es un poco cosa, ¿eh? Vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una pregunta y contestar la pregunta al mismo tiempo. ¿Ok? Contestar al mismo tiempo. Pregunta. Por si acaso, ¿no hay otro capítulo donde el apóstol ha usado el adverbio cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Es una pregunta. Ya me repetiré esta pregunta. Por si acaso, ¿no hay otro capítulo donde el apóstol ha usado el adverbio cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Respuesta. Sí. En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol usa cuándo. No lo usa en su aspecto numérico, sino en su aspecto gráfico y lógico. Esto es algo nuevo, que el Señor nos ha dado esta habilidad para entenderlo así, para expresarnos, así. Ahora, un adverbio cuando que no se expresa en aspecto numérico, sino aspecto gráfico y lógico. ¿Qué usted quiere decir así, Wilder? Dice aspecto gráfico y lógico. Cuando el adverbio cuando se usa en gráfico y lógico, sí. El adverbio de tiempo que se llama, uno de los adverbios de tiempo que se llama precisamente cuando.
no cuando también se usa en aspecto gráfico y lógico. Vamos a leer. Vamos a leer esto. Vamos a leer eso, hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es lectura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, de 1 a 3. Ahora, la primera carta fue enviada a los tesalonicenses en la primera carta, es el 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora Pablo aquí quiere, y entonces aclarar lo mal entendido que hubo en la primera carta, y entonces viene a mandar otra carta, la segunda, a ellos mismos. Oye, mira que dice, una carta. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí habla. Vamos a seguir para no avanzar antes de lo que habíamos escrito. Explicación. Explicación. Vamos a explicar lo que el versículo que acabamos de leer. Explicación del versículo 1. Con respecto es una locución adverbial. Con respecto es una locución adverbial que se refiere a lo que trataba anterior o lo que se trata en el momento. Déjame repetir esto para que el mundo entero sepa que la revelación de Dios no es cuestión de color, no es cuestión de cultura, no es cuestión de clase social, no es cuestión, es una cuestión del que Dios tiene misericordia, es una cuestión del que hace la llamada, del que haga la llamada. Porque es importante esto. Importante esto. Explicación del versículo 1, con respecto es una locución adverbial que se refiere a lo que trataba anterior, lo que está hablando anterior, con respecto, o a lo que se trata en el momento. En caso de Pablo, usando esta locución adverbial, el tema anterior era la venida del Señor o el levantamiento de la iglesia. Es decir, con respecto a la venida del Señor. Entonces, Pablo quiere continuar, que parece con respecto a lo que hablamos, a lo que tratábamos, conversábamos. ¿Ok? Pablo quiere seguir con este tema para traer entonces algunas aclaraciones. Entonces, sí, vamos a seguir. Pablo sigue hablando. Debido a un mal entendimiento acerca de este tema entre los tesalonicenses, el apóstol quiere aclarar el asunto o sacar conclusiones al respecto de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Con respecto quiere decir, vamos a aclarar y poner fin a este tema.
hay que entenderlo bien. No es que entonces vamos a predicar un versículo, vamos a predicar, Cristo viene ya, Cristo viene, acepta a Cristo, deja de robar, deja de fumar, deja de qué sé yo qué, deja de beber, porque es cosa del diablo. No, la predicación no es así. O aceptar a Cristo, y a eso, porque si tú no haces eso, el Espíritu no va a matarte, va a hacer de todo, pero no es la predicación del Evangelio. Déjame seguir con esto. Cuando un hombre de letras no quiere repetir varias veces el vocablo arrepentimiento, Pablo, como un hombre de letra, él no quiere repetir varias veces el vocablo arrebatamiento. Él puso la palabra reunión en el lugar de arrebatamiento u levantamiento, que quiere decir lo mismo. Si tú no quieres decir arrebatamiento, puedes decir levantamiento o reunión. Es la misma cosa. Seguimos hablando. En el arrebatamiento vamos a juntarnos o reunirnos con el Señor en las nubes. El mismo Señor ha usado también el verbo juntar o reunir cuando aparezca en las nubes después de la gran tribulación, según Mateo 24, versículo 31. Él hizo lo mismo, son lo mismo de palabras que son sinónimos, arrebatar, levantarse y también reunirse, juntarse. Vamos a seguir. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, hay algo que el Señor, o mi Señor, nuestro Señor, me lo reveló y quiere que yo lo explique a los que pertenecen a Él, que están esperando de parte del Señor mismo la llegada de la gran tribulación para poder emblanquecer sus ropas. Vamos a hacer tu historia, eso va a ser lo que tú vamos a emblanquecer nuestras ropas en la gran tribulación. ¿Qué es esto? Tú vas a ver qué es esto, y por eso estamos aquí delante de ti esta noche. Wow, la luna ya está corriendo mucho, ¿eh? El apóstol acaba de mencionar dos eventos celestiales: la venida del Señor en las nubes y nuestra reunión con Él, o arrebatamiento de la iglesia con Él, también en las nubes. Son dos eventos. Ahora mismo te vas a dar cuenta en el versículo 2 que estos dos eventos celestiales van a componer el día del Señor. El día del Señor está compuesto por dos eventos celestiales.
los cuales son la venida del Señor y nuestra reunión con Él, con el Señor en las nubes. Son estos dos eventos celestiales que van a componer o que darán nacimiento al día del Señor. El día del Señor tiene dos hijos o dos aspectos, dos factores o dos numeradores. El día es el denominador común. Los numeradores son, y tiene dos numeradores, es el arrebatamiento o la reunión de nuestra en las nubes y también la venida del Señor. Estos dos eventos celestiales componen el día del Señor. Cuando habla del día del Señor, habla del levantamiento de la iglesia y habla de la venida de Cristo y luego el levantamiento de la iglesia, no un rapto. Eso va a ser visible. Ahora, visible para los de él. Y yo voy a explicarlo, voy a explicar eso en otro video. ¿Ok? Entonces vamos a leer los dos eventos. Lectura. El versículo 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, que no os dejéis, Pablo hablando, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, coma, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, coma, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pues bien, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No coja en tu cuento de esto, no acepte, no crea. Entonces, en los predicadores que están diciendo Cristo viene ya, es decir, el día del Señor está cerca. Esta maldita frase es una blasfemia, un insulto contra la soberanía absoluta de Dios o contra la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo ya está llamando la atención a los de Cristo que no dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, automáticamente ya se desaparece ahí en esta página, en esta frase, Cristo viene ya. Cristo no está cerca. Vamos a preguntar quién está cerca, no es Cristo ahora. Leemos. Vamos a explicar esto, ¿ok? Vamos a explicarlo. Explicación del versículo 2 del apóstol Pablo a los tesalonicenses. 2 puntos. Se ve claro aquí que los tesalonicenses malinterpretaban la primera carta de Pablo a ellos. A pesar de que el apóstol estuvo con ellos personalmente hablando de este mismo tema del levantamiento, a pesar de todo, fueron confundidos. Igual que los pastores, igual que los creyentes del rapto de hoy. Están confundidos igual que los tesalonicenses. Vamos a seguir leyendo. Un placer para nosotros, aunque el tiempo está corriendo como muy rápido, ¿eh? Seguimos. Tal vez por razón de destino, al no entender el lenguaje espiritual de Pablo,
ellos persistieron en su creencia equivocada, como los teólogos protestantes de hoy, que no estaban esperando otra cosa que el día del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. Así que todos los protestantes están esperando hoy que Cristo viene ya. Estamos hablando del rapto. Dice Pablo, los teólogos, estoy diciendo yo, los teólogos de los concilios de hoy lo llaman el rapto, con su famosa y engañosa expresión, Cristo viene ya. Para no dejarlos en esta confusión mortal, el apóstol estaba obligado de mandar de carácter rápido o urgente otra carta para poder frenar esa creencia anticristiana. Vamos a seguir. El apóstol les frenó de una vez diciéndoles que la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia que componen el día del Señor, estos dos eventos celestiales no van a suceder ahora, sin que antes que sucedan primero los dos eventos terrestres, que son la apostasía y la era o la manifestación del anticristo. Esos dos eventos terrestres tienen que suceder primero que los dos eventos celestiales. Ahora, vamos a ver, los dos eventos celestiales darán nacimiento al día del Señor. ¿Cuáles son los dos eventos celestiales? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Estos dos eventos no van a suceder ahora. Primero, entonces, los dos eventos terrestres tienen que suceder primero. ¿Cuáles son? La apostasía y la manifestación del anticristo. Cristo habla de la venida, aquí habla de manifestación del anticristo. Vamos a ver qué dice ahí en el próximo versículo, la próxima cosa. Lectura. Lectura, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Tú ves? Los dos eventos celestiales pertenecen al día del Señor. Su venida y el levantamiento de su iglesia en las nubes. Este día del Señor o el levantamiento de la iglesia sucederá después de los dos eventos terrestres que pertenecen a la era del anticristo, que son la apostasía y la aparición de la bestia o del anticristo. Son dos eventos, tenemos dos eventos, tenemos dos eventos de 2 días diferentes, en dos tiempos diferentes. 4 eventos, dos eventos celestiales que son la venida del Señor y nuestra reunión con Él en las nubes. Se llama el día del Señor. Pablo dice, este día no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del anticristo. Estos son dos eventos terrenales que tienen que acontecer primero que los eventos celestiales. Entonces Pablo dice en una manera que no podemos hablar de que no hay que decir que el día está, que el Señor está cerca o Cristo viene ya, porque lo que viene primero es su día que está cerca, que es el día, es la era del anticristo que está cerca, no el día del Señor. Entonces, bueno, dice, bueno, el anticristo viene ya, ahora sí.
Pero la vaina de que, el Cristo viene ya es una blasfemia, es un insulto. Porque Pablo dice ahí que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los dos eventos celestiales pertenecen al día del Señor, su venida y el levantamiento de su iglesia en las nubes. Este día del Señor o levantamiento de la iglesia sucederá después de los dos eventos terrenales o terrestres que pertenecen a la era del anticristo, que son la apostasía y la aparición de la bestia o del anticristo. Entonces, vamos a leer ese último. Para terminar para esta noche. Según la declaración del apóstol, en el versículo 3, el anticristo debe aparecer o manifestarse o venir antes que acontezca el arrebatamiento de la iglesia. Eso no tiene componente. Cualquier muchachito entiende esto. Según la declaración del apóstol, en el versículo 3, el anticristo debe aparecerse o manifestarse o venir antes que acontezca el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Más claro que esta declaración del apóstol acerca del arrebatamiento de la iglesia y explicada por mí, Wilder Voltaire, no existe otra explicación, a menos que sea igual. A menos que sea igual. Pablo usa el adverbio cuando en su forma gráfica para decir la época en la cual acontecerá el levantamiento de la iglesia. Y entonces ahora vamos a terminar con lo que viene después. Terminar con esto. Un chingo de agua, ¿Ok? La exposición del apóstol no tiene fecha numérica, pero tiene fecha gráfica. El anticristo es el gráfico que representa la época en la cual acontecerán los dos eventos celestiales: la venida del Señor y el arrebatamiento de su iglesia, los cuales conocen como el día del Señor. Solamente el anticristo entonces se expresa en su expresa el cuando, el adverbio cuando en su forma gráfica. Gráficamente vemos al anticristo, sobre el cual viene Cristo para destruirle, y luego el levantamiento de su iglesia. Pero tiene que ser, no tiene que ser visible, todo el mundo lo verá. Pero cuando viene con los ejércitos celestiales, no con la iglesia. La iglesia va a estar todavía aquí, según lo que hemos visto en capítulo 19 de Apocalipsis. No vamos a estar entonces en este punto hoy, solamente para decirles que el rapto es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. La doctrina del rapto es diabólica. La doctrina del rapto es de anticristo, es anticristiana. La doctrina del rapto es satánica, es una blasfemia, es un insulto. Y cualquier que muera, entonces bajo de esta doctrina falsa, muera sin Cristo, muera siendo engañada.
No hay levantamiento sin venir antes la era del anticristo. El anticristo tiene que venir primero y luego Cristo con su iglesia levantada. Repito de nuevo, el rapto o la doctrina del rapto es una blasfemia superlativa contra la iglesia de Cristo, nuestro Rey. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.